RP Azur. El albor de la historia, la tierra fue disputada. Vencido el plazo que le dieron a la fuerza pública y a las FARC para que se retiraran de sus territorios, cerca de 1000 indígenas llegaron hasta la base militar en las montañas de Toribío, específicamente en el cerro El Berlín, para llevar a cabo ellos mismos el desalojo. La intención era obligar a salir a 200 militares que permanecían en el área por orden del gobierno de Juan Manuel Santos. Aunque no todo transcurrió de forma pacífica. Algunos uniformados se negaron a salir y arremetieron con gases lacrimógenos y disparos contra los indígenas que intentaban desmantelar la base militar. Esta medida surgió tras el rechazo del presidente Santos de retirar a los militares de esta región. Asimismo, los indígenas también se manifestaron en contra de las declaraciones del ministro de Defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, en los que señalaba que las FARC intentan infiltrar las comunidades para apoyar la iniciativa de sacar a la fuerza pública. Hay una infiltración de elementos de ese grupo terrorista dentro de esas organizaciones. Revisemos la siguiente información. Los helicópteros, como antes, están disparando sobre el pueblo indiscriminadamente. Toribío es el símbolo de la resistencia indígena, de la resistencia a la guerra, de la resistencia y es el símbolo de autonomía indígena. Entonces, eso, digamos, se pueden hacer diferentes lecturas. Una de las lecturas es: las FARC no respetan el proceso de autonomía de los indígenas y no quieren neutralidad de la población frente a la conflicto. Pero el problema real en Toribío es que los que no respetan la autonomía de los indígenas es el Estado. ¿Cómo se les va a meter ahí? Donde hay otra fuerza que ataca ese Estado y sale afectada esa comunidad indígena. Nosotros no, mientras no hubo fuerza pública en Toribío, nosotros no había problema. Si nosotros, aquí están los plátanos, están las yucas, incluso nos gusta hasta comprarle a la comunidad porque para ayudarlos a ellos, nosotros no nos metemos en nada en esa parte de la comunidad. Ellos tienen su autonomía, ellos tienen su guardia cívica, nosotros no en eso, solamente le dimos, nosotros cruzamos por acá, respetémonos, le damos la orientación política a la población permanente, nuestros boletines, nuestras charlas políticas, lo normal que hace la FARC, pero ahí nosotros no estamos diciéndole, bueno, ustedes no los dejamos mover, ustedes tal cosa, acosándolos, no. Normalmente la comunidad circula bien, pero el gobierno sí se les metió ahí, entre la comunidad, y hay que, los tienen ahí metidos entre las casas, y claro, luego llega la fuerza guerrillera y ataca. Pero no es contra la población civil, el ataque es contra las fuerzas del Estado. Exigimos que esas fuerzas del Estado se salgan de ahí y que se salgan para afuera, para que combatamos afuera de los caseríos. Si el movimiento indígena, si ese movimiento tan grande dijera: no queremos actores armados en nuestros territorios. Eso sí es muy difícil porque es desconocer la realidad del país. Las FARC ha sido de toda la vida de estas zonas. La FARC ha surgido del pueblo colombiano, de las necesidades del pueblo colombiano, de los atropellos del Estado contra el pueblo colombiano. Y está conformada por varios sectores, por la gente pobre, por varios sectores indígenas, campesinos, obreros, estudiantes de este país. Entonces, decir eso es desconocer la realidad de este país. Pero si uno dijera, Carlos, bueno, ¿qué fueron primero, las FARC o los territorios indígenas en esta zona? Que es un poco lo que ellos dicen. Ellos dicen: no, nosotros fuimos y somos primeros que las FARC. Estas tierras son ancestrales y queremos que nos respeten la autonomía. Y lo mismo le están diciendo a Uribe. Pero los que más tienen que luchar en una lucha revolucionaria para un cambio en este país son los pobres, son los indígenas. Desde los indígenas guerreros, como la Gaitana, como varios indígenas que guerrearon contra los españoles, que guerrearon contra el Estado. De allá provenimos nosotros, de esas mismas luchas. Entonces, que frente a este conflicto que está viviendo el país, ¿se puede ser neutral? Es difícil, porque vea la realidad que hay. Difícil. ¿Cuál sería? Nosotros respetamos ese concepto de los indígenas, claro. Nosotros no los obligamos a que
nos sigan. No, nosotros respetamos el proceso de ellos y respetamos la neutralidad de ellos. Pero en este país es muy difícil ser neutral. Está la represión del Estado en todo sentido, económico y militar, contra las comunidades. Este conflicto en el departamento del Cauca tiene un antecedente complejo, un pasado importante de conocer. Vamos a revisar dónde está la raíz de ese conflicto. Veamos. El departamento del Cauca es un territorio ancestral indígena. En estas tierras creció una importante civilización aborigen, el pueblo Nasa, así como los guambianos y paeses. A pesar de esto, ha sido cuna de un profundo problema de la tenencia de la tierra y su injusta distribución, consecuencia de un feudalismo arraigado. Aunque la autonomía de los pueblos nativos, así como la autoridad para resguardar sus territorios, fue reconocida en la Constitución colombiana de 1991. El departamento del Cauca también ha fungido de base de operaciones para los distintos movimientos de la insurgencia, tanto las FARC, el ELN, el EPL y el M-19. Aunque son las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas las que han permanecido en este territorio a lo largo del tiempo. Es por esto que el Cauca puede de cierta forma ser considerado como un microcosmos del conflicto colombiano. Seguimos en Colombia. Un indígena murió hoy en manos de militares. De acuerdo al reporte militar, los hechos se presentaron en La Venta, paraje rural del Caldono, cercano a Toribío, donde miles de indígenas se movilizan desde la semana pasada para expulsar de su territorio tanto a las fuerzas de seguridad como a la guerrilla. La división castrense no identificó al indígena ni facilitó detalles de las circunstancias en que se produjo su muerte, pero versiones periodísticas y procedentes de la zona aseguran que las tropas le dispararon al no acatar un control militar. Familiares y habitantes de esa comunidad exigen justicia. Iba saliendo allí donde quedó, y el ejército estaba aquí en este punto. Ahora, si él tenía algún delito, ¿por qué no le hicieron el alto allí? ¿Por qué le dispararon y lo mataron ahí? Eso no se justifica. Para poder actuar en esa forma, tenían que haber investigado a ver quién era, y de dónde venía y qué andaba haciendo. Están retenidos los militares hasta que no se entregue el que asesinó, porque creo que esto debe pasar a justicia ordinaria y no a la justicia militar. Fue un error. Y por eso está ahí el CTI, mire, ahí está el CTI para abrir las investigaciones. Nosotros estaremos acá. Para eso hay las leyes colombianas y las constituciones y los derechos humanos, para que nos miren a ver cuál es la situación. Asesinaron vilmente a sangre fría. Usted acaba de reunirse con representantes del Ejército y el Escuadrón Móvil Antidisturbios. ¿A qué acuerdos llegaron sobre la presencia militar en Toribío? Bueno, nosotros ya aquí en Caldono, es primera vez que se ve el SMAT, hemos dicho que no queremos en conflicto, lo iban a recuperar por la fuerza, hablamos que no era así, que nosotros simplemente queríamos conocer quién lo había asesinado. Ya ahorita sabemos quién lo asesinó, es uno de raza negra, inocente, yo puedo decir que es inocente porque también lo que dijo el ministro y el gobierno nacional es que cada ultimátum y todo el que se moviera pues sería asesinado, y creo que eso está dando. ¿Se mantendrán entonces las fuerzas militares en la zona? Le están dando un ultimátum de 3 días para que salgan de nuestros territorios indígenas hacia donde deben estar, ¿no? Porque acá no necesitamos que nos cuiden, porque no nos están cuidando y no, que nos están matando. Claro. Señor Calambas, ¿qué nuevas acciones entonces tienen previstas para las próximas horas con el fin de continuar rechazando la presencia militar en esa zona? Sí, por ejemplo, hoy voló el avión de guerra, también los helicópteros intimidando a la población, llegó el SMAT, mucho SMAT, entonces lo que fue la intimidación del Estado más seguida a las comunidades indígenas, y los mayores ya conocían que esto iba a pasar, por eso nos habían dicho hay que estar pendiente, ya nos toca, el Cauca está en guerra ahorita, sabemos que nos pueden desalojar de nuestros territorios, pero no lo vamos a permitir, por lo tanto vamos a entrar en asamblea permanente, ahorita tenemos 3.000 personas aquí, vamos a trabajar para que lleguen otras 10.000 y así en los 3 días de ultimátum poder sacar las fuerzas militares de nuestros territorios. RPA Sur. El albor de la historia, la tierra fue disputada.